Saludos cordiales a todos, bienvenidos a una clase más de nuestra materia, Axiología y Ética. Hoy le presento un poco así un pequeño cuadro, un pequeño pizarrón, en donde tenemos un esquema para que les sirva de guía. Además de los varios materiales que ustedes van a tener, que vamos a ir pasándoles, también que tienen varios diferentes modelos de esquema que le va a facilitar muchísimo el estudio de esta materia. Por suerte, tenemos suficientes elementos didácticos, esquemas, cuadros, sinópticos, que sirven muchísimo para un estudio, para tener un método de estudio. Bueno, la vez pasada hablamos un poquitito de la etimología, el origen de la palabra axiología. Nuestra materia es axiología y ética. Entonces hoy quisiera detenernos un poquitito sobre el segundo punto. Bueno, ustedes ya saben que la etimología, la palabra axiología viene de axios. Axios es un término griego que significa estimación, valor, digno de ser estimado. Este punto es muy importante. ¿Por qué es una rama de la filosofía? Y ahí necesariamente, como yo soy titular de la materia de filosofía, quisiera una breve explicación de lo que es filosofía. Que creo que para un matemático, para un estudiante de matemáticas, para un licenciado de matemáticas puede servir muchísimo. Axiología es rama de la filosofía, y la filosofía no es matemática, no es una ciencia exacta. La filosofía es un ejercicio que los griegos y hasta hoy el ser humano tiene como dice el origen de la palabra, la etimología de la palabra filo, que significa un amor, una simpatía, un afecto al saber, a la sabiduría. Filosofón o filósofo viene de la palabra filo, que significa saber, y sofón, el todo, el saber del todo. Entonces la filosofía es un ejercicio del pensar. Dice que el objetivo de la filosofía es el arte de pensar. Por supuesto que es un pensar, no es digamos así, solamente una meditación, sino es un pensar sobre una materia específica. En este caso, la filosofía piensa sobre el valor. Entonces, nosotros necesitamos ejercitar ese gran valor que tenemos los seres humanos, que es ser filósofo, es decir, ser pensante. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que los latinoamericanos, sobre todo los paraguayos, somos muy creyentes. No está mal eso, pero somos tal vez, o necesitamos tal vez, ser más pensantes. Ser pensante y tener fe también, ser creyente también, pero no ser creyente como valor principal, porque si no, prácticamente estamos, digamos así, que debilitando nuestro gran valor, nuestra gran virtud, que como seres humanos tenemos la capacidad de pensar. ¿Y qué significa pensar? Si la filosofía es el arte de pensar, entonces, ¿pensar qué es? Esa es una pregunta filosófica. Pensar es evaluar, es poner en la balanza, es ver el valor de las cosas. Si nosotros no sabemos poner a las cosas más o menos, no podemos decir, este vale más, este vale menos, este es igual. Entonces, nuestra vida práctica, que es mucho de hacer transacciones comerciales en donde normalmente estamos valorando, estamos pagando un precio, estamos diciendo, no, este no puede ser, este es muy caro, este vale menos.
o nuestro trabajo, trabajo intelectual, trabajo artístico, trabajo de enseñanza. Tenemos que saber valorar. O nuestra vida misma, nuestra salud. Y muchas veces entran en, digamos así, en competencia un valor con otro valor. Y es el momento en que el ser humano tiene que decidir por cuál valor optar. En este momento, por ejemplo, el tema de la epidemia, de la pandemia, está el valor de la economía, que es muy importante. Está el valor de la vida, de la salud, que es muy importante también. ¿Cómo hacemos para que ninguno de los valores puedan ser disminuido, perjudicado, rechazado o no bien valorado, no bien ponderado? Es una buena pregunta, es una gran pregunta. Ejercitando la capacidad de ser pensante, de ser filósofo, vamos a tomar decisiones acertadas seguramente. Y ahí se mide mucho el valor de la persona, porque es la persona la que va a tomar una decisión, es la persona la que va a tener en su ámbito de competencia, o como presidente de la República, o como ministro, o como juez, o como ministro de la Corte, o como profesor, o como hijo, o como padre, va a tener que tomar una decisión. Y justamente ahí entramos en la teoría de los valores. Es decir, la axiología estudia los valores. Es un estudio filosófico de los valores. No es un estudio práctico, sino no le importa a la filosofía o a la axiología estudiar si tal pueblo, cuáles son los valores que profesan los paraguayos o que practican los paraguayos o los latinoamericanos o los griegos o los romanos o los europeos o los americanos. A la axiología le interesa evaluar, fundamentar, teorizar, pensar sobre el valor. Es decir, la problemática del valor. ¿Qué es el valor? ¿Cómo yo hago un juicio de valor? Un predicado, ¿verdad? Es decir, este es tal cosa, este no es tal cosa, este vale tanto, este no vale, este vale menos que el otro. Ese acto de conciencia, ese acto intelectual de valorar una realidad o mismo una persona, es la fundamentación de ese acto. Esa es la tarea de la axiología, es decir, de la filosofía sobre los valores, es pensar. Y es importante, siguiendo este esquema que le preparé, definir cuál es el concepto de valor. Y dice que es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas positivamente o negativamente. Es una cualidad de las cosas, una cualidad, una realidad de un acto, de una persona, de un arte. Es una cualidad especial. Y dependiendo si es positiva o negativa, seguramente a la persona le va a atraer o le va a llevar a rechazar ese valor. Y acá aparece algo muy interesante, que los valores siempre es polar, tiene polaridad, es decir, positivo y en el otro polo negativo. Las cosas, por ejemplo, silla, mesa, zapatilla, es una sola cosa. No es positivamente zapatilla o negativamente zapatilla. Porque vos cortás por la mitad y vas a decir, bueno,
Esta es zapatilla positiva a este lado y esta es zapatilla negativa al otro lado. Los valores sí son. Los valores yo puedo aceptar o puedo rechazar. Los valores pueden ser positivos y tienen su contrario negativo. Entonces, es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas positivamente o negativamente. Por supuesto que espero que ustedes no se compliquen por cierta parte, porque esa es filosofía. Claro, por supuesto que quieren profundizar, pueden profundizar, hay suficientes elementos. Pero esta parte es la parte que hace a la filosofía. Entonces, fundamentando esta cualidad especial, el valor, desde el punto de vista de la axiología, ¿en qué se fundamenta? ¿De dónde viene un valor? Que puede ser un valor positivo, un valor negativo. Y acá aparecen las teorías, y esta es la filosofía. Puede estar fundada en una teoría subjetiva y una teoría objetiva. Y es muy interesante porque actualmente nosotros vivimos una gran crisis, no es solamente ahora, de hace rato. Los filósofos, los estudiosos están diciendo de que estamos en una era de profunda decadencia. Humana, social, personal. Y esa nuestra decadencia nosotros demostramos en varias cosas. Una de las cosas que parece a mí lo más grave que hay es el maltrato que nosotros le damos a nuestra casa. Es decir, a la tierra, al aire, al agua, a la naturaleza en sí. ¿Qué decadencia más grave que esa? No valoramos las bases naturales de nuestra vida, de nuestra salud. Y muchas pandemias seguramente que van a venir todavía. Ustedes se imaginan si se contamina el agua, el acuífero. ¿Cómo tomamos? ¿De dónde traemos el agua? ¿Cómo vamos a sobrevivir? O el aire, que se contamina todo y comienzan a aparecer los virus, las bacterias, y se transmite por el aire. Va a ser 100 veces más rápido de esta pandemia. Es una gran decadencia humana, porque valoramos más tal vez la economía, tal vez el mercado, el crecimiento, el desarrollo material. No está mal, pero cada uno en su lugar. Jerarquía de los valores. Necesitamos jerarquizar. Pero esa es nuestra realidad actualmente. Entonces, según la teoría subjetiva, los valores nacen del juicio valorativo del sujeto. Es decir, yo soy la medida, el color o el número de tal valor. Yo voy a poner el valor. Yo soy la medida, como decía un filósofo, Protágoras, allá por el siglo V antes de Cristo, en la época de los presocráticos, dentro de la historia de la filosofía. Él decía, en la época de ahí de Sócrates, Platón, él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, si nosotros consideramos que la salud es menos importante que la economía, que el dinero, entonces no vamos a gastar por la salud, no vamos a prepararnos. Pero ustedes se dieron cuenta de que había sido que nadie se quiere morir. Se desnudó nuestra salud, nuestro sistema de salud, absolutamente despreparado para una situación como esta.
No para esto parece que muchos países estamos en lo mismo, pero por lo menos lo mínimo razonable. Hospitales grandes en cada departamento, por lo menos con 100 camas de UTI en cada departamento. En las municipalidades, que funcionen los centros de salud con todo lo que se necesita, con todos los equipamientos, con los médicos. Nosotros tenemos para todo un país de 7 millones y más de habitantes. No teníamos 100 camas. Ahora apuradamente, porque a cualquiera le puede tocar la necesidad de usar la cama, entonces se va a duplicar a 200 y a 300 y a 400 y al final no sabemos en cuánto. Pero bueno, entonces, en la teoría subjetiva, el valor depende de la puntuación, de la estimación que la persona hace de ese bien, de ese acto, de esa realidad, de esa cosa, o de esa obra, en caso de obra de arte. Bueno, y ahí aparecen, por ejemplo, hay una subteoría, digamos, el hedonismo, una corriente, de que es valor todo aquel que da felicidad, da placer, y de ahí viene la palabra hedonismo, hedonista, de todo lo que es agradable al sentido, a los sentidos. Entonces, si cuanto más felicidad, cuanto más placer, cuanto más agrada mis sentidos, entonces es un valor muy estimable. La otra corriente es el utilitarismo, una teoría subjetiva utilitarista, que si es útil, entonces nosotros decimos es bueno, pero entonces técnicamente decimos tiene valor. Si es útil, y cuanto más útil y para cuantas más personas es útil, entonces tiene más valor, es más intenso el valor, porque es más amplio. Es una corriente utilitarista. Se basa en estos elementos, digamos así, en este pensar. ¿Cómo? Porque de alguna manera yo tengo que justificar por qué valoro una cosa y por qué no valoro otra cosa. Entonces, para el hedonista o para el utilitarista, yo voy a valorar una cosa por esto o por aquello. La teoría objetiva, ese sí que es un poquito más complicado, porque ahí entra Platón, entra Aristóteles. Pero así, en forma sencilla, podemos decir que esta teoría pretende explicar diciendo que el valor se fundamenta por una jerarquía de valores o un conjunto de valores preestablecido. Es la corriente idealista platónica, es decir, el bien, la verdad, la justicia, la belleza existen independientemente del hombre, del sujeto. Es lo contrario del subjetivismo o de la teoría subjetiva. Los valores existen ya, son sistemas preestablecidos. Yo, según Platón, llego a reconocer que una cosa es justa, un acto es justo, un cuadro es bello, una persona es linda, porque yo tengo ya una especie de grabación, una memoria, y lo que ahora estoy haciendo, decía él, es recordar
nosotros podemos decir es reconocer, digamos, comparando con lo que yo ya tengo grabado. Entonces es un sistema, una fundamentación del idealismo, porque él decía de que ese mundo en donde están esos valores es el mundo de las ideas. Por eso se llama idealismo, porque los valores, los bienes son ideas, son ideales. Y quién sabe cómo las estrellas iluminan siempre, pero nunca podemos alcanzar. Ahí viene también una corriente naturalista, el naturalismo o realismo de Aristóteles. Aristóteles, ¿cuál es su pensamiento? Aristóteles dice, el universo, la naturaleza, tiene su orden natural, se construye a partir de una evolución o de diferentes teorías que existen que explican dónde nace el universo, la naturaleza, cómo se fue, cómo nosotros llegamos a esta especie humana del Homo sapiens actualmente. Bueno, él dice, está la justificación o la fundamentación de los valores. La fundamentación de los valores está en la naturaleza, en la realidad, no en lo ideal, sino está en la realidad. Bueno, esas son las dos teorías, así brevemente, que explican un poco la teoría filosófica que existen sobre de dónde nacen los valores, qué son los valores, quiénes construyen los valores. Y algunos dicen, subjetivismo, nosotros los seres humanos, las personas, y otros dicen, eso está preestablecido, o en la naturaleza o en el mundo de las ideas, aunque son teorías diferentes uno de otro, pero está en la misma línea desde el punto de vista del valor, desde el punto de vista de la teoría objetiva.